Esto del Ágora del Coial es una iniciativa de la Junta de Gobierno con los servicios de comunicación del colegio que se pone en marcha y que esperemos que nos permita desarrollar o realizar una serie de actividades que muchas veces hemos ido dejando en el tintero y que nunca hemos llegado a concretar. Es una oportunidad el desarrollar esta actividad ahora y qué mejor que desarrollarla hablando del champán. Ya sé que estamos en zona de cava, pero hablemos del champán. Hablemos del champán y contamos con un compañero nuestro, David. Yo lo consideraba un profesor de la escuela que estudiaba, que daba clase más o menos de lo que yo doy clase y por lo tanto teníamos una buena relación, pero jamás me imaginé que fuera un experto en champán y sobre todo que fuera embajador del champán en España. Y realmente desde el colegio estamos encantados de que quiera compartirla con todos nosotros. Así que, David, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del colegio para desarrollar este primer acto del Ágora del Coial y estamos deseosos de oírte. Así que yo me callo y empieza tú. Muchas gracias por la invitación. Yo, antes de empezar, como has dicho que no sabes cómo llegó el champán, lo voy a contar en 2 minutos. Yo voy a Champagne en 2011 a hacer un curso largo de Derecho Vitivinícola, porque la Universidad de Rennes es la única que tiene una titulación de posgrado en Derecho Vitivinícola. Y es ahí cuando empiezo a enamorarme del champán. Y me presento al concurso de embajadores, y esto es verídico, esperando a un alumno que viniese a tutoría, y como no venía, rellené los papeles y así me presenté. Si hubiera venido a tutoría, no me hubiese presentado. Bueno, es así, es así. Bueno, yo, sin más, voy a empezar. Eh, eh, a ver, he querido centrar la charla en temas de cómo surge el champán desde un punto de vista histórico y cómo gestionan la denominación de origen. Me parece muy interesante para, para el colectivo. No voy a hablar de elaboraciones, ni de uvas, ni nada de eso. Si hay interés, otro día lo podemos hacer. Pero creo que podemos aprender mucho de cómo surge el champán. ¿Vale? Entonces, sin más, voy a empezar. Voy a compartir la pantalla. ¿La veis? ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, Vale, la veo bien. Si hay alguien que no la ve, ahora cuando pongas. vale, Ahora, perfecto. vale. Bueno, sin más voy a empezar. El champán surge a finales del 17. ¿Vale? Antes los vinos de la zona eran vinos tranquilos, eran vinos sin burbujas. Surge todos los grandes vinos del mundo, y grandes vinos del mundo hay tres: Jerez, Oporto y Champán. Surgen como una revolución a lo que se hacía en la zona. Para revertir la tradición, para innovar, el requisito fundamental es conocer muy bien la tradición. Entonces, en ese momento, como ya veremos, serán una serie de innovaciones que posibilitan crear un nuevo producto. Pero ya existía la demanda por ese producto. ¿Cómo vamos a ver? Es una conjunción de factores. Aquí tenemos un poquito la historia de la zona. Si os fijáis, Reims está muy vinculado a la monarquía francesa. De hecho, los reyes de Francia se coronan en Reims. Este hecho va a ser muy importante porque los vinos de Reims, los vinos de Champagne, van a estar vinculados a la realeza desde el principio. Entonces, le va a dar una aureola de lujo, de aristocracia, que le va a venir muy bien. Entonces, repito,
surgen a finales del 17. ¿Desde cuándo hay vino en Champagne? Pues como siempre desde los romanos, ¿vale? Decir que en Europa el vino lo llevan los romanos es decir que el agua moja, ¿vale? Los romanos llegan y lo primero que hacen es plantar viña porque no se fían del agua. La manera de potabilizar el agua es mezclada con el vino que obtienen. Como ya tienen una buena experiencia, como son buenos agrónomos los romanos, pues enseguida se ponen a buscar los mejores emplazamientos. En esas zonas tan frías van a buscar las laderas orientadas al sur-sureste, que como veremos luego coinciden con los mejores viñedos de la actualidad. Vale, eso ya los romanos ya lo sabían. Esta foto es la Puerta de Marte. Es el monumento romano más antiguo de la ciudad que queda, del siglo III, y tiene un montón de imágenes en el arco por debajo, ahí se ve muy bien, tiene un montón de imágenes relativas a los meses del año, en concreto octubre, que es el que medio se ve, ahora lo están restaurando, muestra a 4 personas que están prensando vino. Digo, vale, esto es un ejemplo de la importancia que tenía el vino en esa cultura y en esos momentos. Vale, otro de los grandes restos que nos dejan los romanos es la construcción de las crayères. Las crayères, ahora las veremos, dan pie a la ciudad de Reims. ¿Vale? Antes lo que había era un oppidum del pueblo de allí, un oppidum que se llama Durocortorum, que si os fijáis en el tebeo de Asterix en la Galia, sale como están visitando la ciudad y ya hay publicidad de los vinos y todo eso. Vale, las calles a partir del 19 serán los lugares donde se conservan los champáns, pero los romanos lo utilizaron como canteras, ¿vale? Extraían los materiales de construcción para hacer los edificios y lo que fuera. Ahí tienes una foto de un escrayer vista por dentro. Y aquí tenéis un montaje que creo que muestra bastante bien cómo se construían las crayers, ¿vale? Cómo iban sacando el material para hacer lo que tuvieran que hacer. Aquí, para que os deis cuenta de la profundidad, esta es la bodega Reinhardt, y ahí tenéis una visión en perspectiva, un axonométrico de las calles, para que veáis hasta qué profundidad llegan las cavas en las bodegas, ¿vale? Toda esa zona está prácticamente perforada y, por ejemplo, Moët Chandon tiene 40 kilómetros de galerías, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del tamaño de estas cosas. Bien, ahí como digo, tenéis dónde están las distintas bodegas y podéis ver lo grandes que son, o sea, la importancia que tienen. Hoy son patrimonio de la humanidad, como veremos luego. Bien, en la Edad Media, tras el Imperio Romano, los que salvan el cultivo de la vid son los que tienen el conocimiento. ¿Y quién tiene el conocimiento? Bueno, la Iglesia, los monjes, son los que salvan esto. Es importante y lo quiero resaltar porque mucha gente comete el error de pensar que el cultivo de la vid y la elaboración de vino por parte de los monjes, el motivo principal era la celebración de la Eucaristía, y es falso, ¿vale? El motivo era motivos puramente económicos. Es decir, el dogma de la transubstanciación ya establece que tú puedes, cuando comulgas con cualquiera de las dos formas, estás comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, comiendo el pan ya tienes todo. Entonces, el negocio, o sea, las abadías hacían vino para vender. Y esto es muy importante también tenerlo claro porque en el sur de Europa la gente lo que bebía era vino. Repito, el agua no era de fiar, se bebía vino. Y en el norte de Europa las clases bajas bebían cerveza básicamente y las clases
adineradas beberían vino. Por eso los monjes buscan los mejores emplazamientos en lo que sería el Rin, lo que sería Champagne, lo que sería Borgoña. Entonces están haciendo una cultura de hacer buen vino, porque ese vino lo van a comprar los nobles, los abades y la gente con poderío. Bien, la evidencia, otra evidencia del comercio es que está perfectamente documentado que los monjes abrían los monasterios para que la gente pudiese probar el vino, o sea, hacían auténticas degustaciones, como podía ser un antecedente del enoturismo que ahora practicamos. Y además está, como digo, perfectamente documentado porque en 1233 hay un consejo de obispos en los que se prohíben las visitas debido a cierto escándalo que hubo en un monasterio debido a que varias personas bebieron más de la cuenta. Bueno, ya centrándonos en Champagne, en la época habían dos uvas, una es la Gouais y la Fromenton, que es la que hoy se llama Pinot Gris, y estaban en la zona aquella. La Gouais es muy importante y ya ha desaparecido con la filoxera, pero parece ser que es la madre de dos grandes uvas actuales, como son la Chardonnay y la Riesling. Vale, ya avanzamos en el siglo XIV, entre los siglos XIV y XVI hay un cambio en la demanda de los vinos y esto es muy importante, se empieza a pedir vinos blancos un poquito subidos de color, lo que se llaman vinos grises, los claretes o tintos pálidos. Bien, entonces, Champagne se especializa en estos vinos, como veremos luego. Y a partir de, hasta finales del 17, como ya he dicho, los vinos serán, en Champagne los vinos serán tranquilos. Serán vinos blancos, ligeros, muy vivos, con poco azúcar y un poquito de efervescencia que deriva de su ubicación. Bien. La primera gran evolución va a ser la llegada de la Pinot Noir en esta época al Valle del Marne. El Marne es el río que cruza la región y convertirá en el pueblo de ahí, que es un pueblo mítico, en uno de los grandes pueblos del vino francés. En ahí está la bodega Bollinger, lo digo para situarnos un poco. La bodega de champán de James Bond están ahí. Aquí tenemos un mapa. Ponemos la demarcación de una de las primeras demarcaciones de lo que es la zona. Ahí tenéis la fecha y podéis ver cómo desde pronto estaban fijando límites territoriales y todas esas cosas. Bien. Entonces, los vinos van a convertirse en espumosos de manera deliberada en champán a partir de los últimos años del siglo XVII y se comenzará a hablar de ellos en Francia como espumosos a partir de 1725. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque en Champagne no hay absolutamente ningún documento que hable de vino espumoso hasta 1718, ¿vale? Y hace referencia expresa a su aparición 20 años antes, ¿vale? Entonces tenemos una fecha ahí, 1698. Otra evidencia es 1694, el Diccionario de la Academia, y en 1721 el Diccionario Universal de la Geografía emplean el término espuma solo para la cerveza, el chocolate y el agua jamonosa. En cambio, en la edición de 1724 ya encontramos el adjetivo monsieur para el vino de champán. O sea, ahí tenemos una evidencia en los diccionarios de lo que sería la aparición del champán como vino espumoso. Y el Larousse, el diccionario de Larousse del 19, afirma que la región de Champagne había encontrado el secreto de los vinos espumosos a partir de 1700. Entonces, solo será a partir y además
solo es a partir de la primera década del siglo XVII, según Santos de Brial y Bartal, en los archivos municipales de la ciudad de Pernod, que los libros de cuentas en las bodegas van a distinguir entre los vinos que van a ser convertidos en espumosos de los vinos espumosos propiamente dicha. Entonces, con estos datos podemos fijar el momento de aparición del vino espumoso en esta zona. Bien. Sí, otro tipo de evidencias pueden ser los poetas. Entonces, el primer poeta que hace alusión al vino espumoso en Champaña es el abad de Chaulieu, que era un maravilloso sinvergüenza, era un gran defensor de la alegría de vivir, y parece ser que en 1700 redactó una invitación en verso a la duquesa de Bouillon, ¿vale? Que este es el poema que es: bien, ven, vamos, Félix, ven conmigo, pasa la velada, con envidia de tus ojos, mira cómo brilla este vino, sírveme vino, mi Félix, y hagamos juntos en su espuma brillante las preocupaciones del mañana. Entonces, tenemos otra evidencia histórica. Vale, bien, ¿cómo surge esto? Ya desde un punto de vista más técnico, pues vamos a tener 5 hechos que van a favorecer la aparición del champán como vino con burbujas. Primero, existía una demanda de vinos de este tipo por parte del Reino Unido, ¿vale? Los vinos de champán desde hace tiempo provocan que los tapones salten, pero en el Reino Unido. No saltaban en champán. ¿Por qué? Porque estaba prohibido exportar el vino en botellas. O sea, el vino se tenía que embotellar en destino. Bien, va a haber 3 innovaciones tecnológicas. Primero, el asamblar de uvas, la mezcla de uvas. Esta es la gran aportación de Dom Perignon. Dom Perignon no inventa el champán, ¿vale? Dom Perignon es un gran bodeguero, de hecho salva la bodega de Auvillers de la quiebra. Cuando él se la encuentra está en quiebra, y cuando él muere es la bodega más próspera de la zona, y él lo que hace es mejorar mucho la elaboración de vinos tranquilos. Sobre todo su aportación es que se da cuenta que mezclando uvas de distintas parcelas puede compensar las diferencias de acidez, azúcar, ¿vale? Es importante que tengamos claro que todo esto es empírico, ¿eh? que aún faltan muchos años para pasar. Entonces, todo esto son procesos empíricos que se descubren por ensayo y error. Entonces, Dom Perignon aporta la mezcla de uvas, se perfecciona la elaboración de Vin Gris, que es un vino blanco de uvas tintas. Es en Champagne donde descubren cómo hacer vino blanco de uvas tintas. Ahí se descubre el Blanc de Noir. Y otra innovación es la invención de la moderna botella de vidrio, que es hacia 1630-1640. La historia de la invención de la botella de vidrio merece un capítulo aparte. Yo lo digo mucho a mis alumnos que habría que meditar qué sería del mundo del vino sin el vidrio. Yo creo que sin ese envase hubiera sido otro mundo diferente. Bueno, pues esa invención del vidrio, de la botella de vidrio, la adoptan los bodegueros franceses a principios del 18. Y la adoptan porque en 1728 hay un edicto real que autoriza el transporte de vino en botella. Es decir, se va a poder embotellar en origen. Vale. Entonces, con todo esto, ya tenemos el champán como un vino espumoso, y como he dicho al principio, como la ciudad está vinculada a la aristocracia, porque ahí se coronan los reyes de Francia, pues el champán va a aparecer como el vino preferido de la aristocracia y la realeza. Y para esto a lo mejor es ver 2 ejemplos. Este es un cuadro que es el almuerzo de ostras, es de 1735. En él, ese cuadro es un encargo de Luis XV, que va destinado con otro cuadro, que es el almuerzo de jamón, que luego lo veremos,
iba a decorar el comedor de los pequeños apartamentos de Versalles. Este cuadro tiene la peculiaridad de que es el primer cuadro en el que aparecen las botellas de champaña espumosas. O sea, es la primera vez que en un cuadro tenemos este producto. Existe una copia de este cuadro en las bodegas Ruinart de Reims. Bien. Un segundo ejemplo de la vinculación con la realeza es este cuadro de 1785, en el que Heysek, que es un bodeguero de champán, está regalando a María Antonieta una botella de champán. Entonces, está en la colección privada de la bodega. Bien. Vale, a partir del edicto real, como he dicho, de 1728, Ruinart, que es la bodega más antigua de champán, empieza. Y a partir de ahí se abren las primeras 11 casas. Ruinart, Teñiguea, ahí las tenéis. Entonces, como veis, todo surge en el siglo XVIII-XIX. ¿Vale? Bien. Vale, entonces, entre el siglo XVIII y el siglo XIX van a haber dos grandes hitos históricos en la aparición del champán. Los progresos técnicos van a seguir progresando, el control de la fermentación, el control de las técnicas de elaboración de vinos, la mecanización y la expansión comercial a Rusia y a Estados Unidos, sobre todo a Rusia. Rusia va a pedir los zares, la Rusia de los zares, van a beber hectolitros de champán. Porque para los zares la monarquía era la monarquía absoluta de Francia. Se me ha olvidado decirlo, pero el mito del absolutismo francés y de todos los absolutismos, de toda la monarquía absoluta, tiene su origen en Reims. ¿Vale? Cuando Clodoveo, que es el primer rey de los francos, expulsa de lo que era la Galia entonces al último general romano, pues el mito dice que él lo consigue porque rezó al dios cristiano, Clodoveo era pagano, entonces él va a Reims a ser coronado como rey de los francos, pero primero tiene que convertirse. Entonces, cuando el obispo Remigio, que era el obispo de Reims, quiere bautizarlo, la plaza está tan abarrotada que no puede llegar a los óleos. Entonces, el mito del absolutismo cuenta que se abrieron los cielos, y una paloma bajó y acercó los óleos al obispo, que pudo consagrar a Clodoveo. Y de ahí viene la frase de la monarquía absoluta, que soy rey por la gracia de Dios. Entonces, toda esa parafernalia hace que a los zares y a toda esta gente pues le guste mucho copiar toda la mitología absolutista francesa. Vale, volviendo a los progresos en el desarrollo del método, hay aportaciones fundamentales. Chaptal es el inventor de la chaptalización, pero su aportación es que modifica o perfecciona el licor de tiraje, que el licor de tiraje es el que va a permitir la segunda fermentación. Vale, esto de la segunda fermentación ya ha estado documentado, ¿eh? Ya hay una contribución a la Royal Society 100 años antes de Meret. Meret es un químico británico que lo único que hace es documentar lo que hacían los bodegueros no, los taberneros británicos con el vino de champán. Le añadían azúcar y lo refermentaban para obtener burbujas. Pero Chaptal a principios del 19 lo pone a punto. La Don Clicquot, la dueña de la famosa bodega, es la que pone en marcha el tema de los pupitres, que permite que el espumoso, en este caso el champán, se libre de los sedimentos. En 1836, François, que es un farmacéutico,
consigue calcular la cantidad idónea de azúcar para el licor de tiraje. Junto a Pasteur y sus estudios sobre fermentación, pone fin a una de las grandes pérdidas de champán, que es el estallido de las botellas durante la segunda fermentación, porque le añadían tanto azúcar que se formaba había tanta presión que las botellas simplemente se aventaban. Y por último, en 1850 aparece el precinto de alambre, que es el que protege al corcho de... Luego, en 1876, Müller es el que pone a punto el degüelle por método de congelación de las rías y extrayéndolas en forma de cubito, que eso también va a reducir muchísimo las pérdidas. Bien, para que nos hagamos idea de la importancia de los desarrollos tecnológicos, vamos a usar el segundo cuadro, que antes comenté uno, que era el almuerzo de ostras, y ahora vamos a usar el almuerzo del jamón, que ya he citado. Aquí podemos ver una escena de una comida de nobles. El champán siempre me iba asociado a los nobles, repito. Entonces, se ve el jamón y lo están bebiendo con champán. El detalle importante es que, si os fijáis, es que el champán lo está tirando en alto, ¿vale? Esto hoy en día, con la burbuja que tiene la botella de champán, sería simplemente imposible, ¿vale? Nos da idea de que la burbuja en aquella época, pues no sería la burbuja que tenemos ahora, ¿no? Digo, como detalle para que veáis cómo ha cambiado el producto a lo largo de su historia. Bien, vale. En el 19 hay otra cosa, hay otro fenómeno muy importante que coincide con el comienzo de la exportación, y es que entra una serie de alemanes a trabajar en las casas de champán. Los franceses, que son muy chauvinistas, pues no hablan idiomas, entonces van a necesitar contratar a jóvenes que hablen idiomas. Entonces, como Reims, como la región de Champagne está muy cerca de Alemania, van a venir una serie de jóvenes alemanes, Deutsch, Heysek, Krug, muchos, que empezarán a trabajar en las bodegas. Aprenderán el oficio, y cuando han aprendido el oficio, van a montar sus bodegas. Y había muchísimas bodegas, pero muchísimas bodegas, propiedad de alemanes. Los nombres se han perdido porque en la Primera Guerra Mundial esa zona fue particularmente devastada. Entonces había un odio lógico hacia todo lo alemán. Entonces los descendientes de estos inmigrantes decidieron cambiar los nombres y todos de la noche a la mañana pues se llamarían Feuerbach y pasaron a llamarse pues Ducroix o lo que sea. Pero la revolución alemana es muy importante conocerla para entender la internacionalización en Champagne y lo importante que es hablar idiomas, algo que sigue siendo totalmente válido. Bien, la invención del degüelle por congelación que ya he nombrado va a permitir que el champán pase de una elaboración artesanal a algo prácticamente industrial, un proceso industrial. Y esto va a provocar su despliegue definitivo. Bien, a finales del 19 va a llegar la filoxera y el champán se enfrentará a su primera gran crisis que lo va a cambiar todo, ¿vale? Se ven afectadas más de 7.000 hectáreas, la mitad de los viñedos de la comarca, y entonces los viticultores, como en todas las zonas de Europa, pues tienen que cambiar absolutamente las técnicas de cultivo, desaparecen las viñas abancaradas y aparecen las espalderas que van a facilitar un montón de tareas. Vale, el siglo XIX, el siglo XX va a ser fundamental porque en el siglo XX va a aparecer el champán tal y como lo conocemos.
¿vale? La primera delimitación de la zona de viñedo es de 1908. El 11 de febrero de 1911, el Senado francés presentará el primer proyecto de ley delimitando las características de la denominación de origen champán. El 22 de julio de 1927 se definen los límites de la zona de producción, que llegará a 34.000 hectáreas. Fijaos cómo en solo 20 años han doblado la superficie de viñedo. ¿Vale? Este hecho hay que, vamos a estudiar un poquito más despacio porque es importante. Aquí tenéis un mapa de la región de Champagne, ¿vale? Repito, la ley de 1923 es la que delimita la zona de producción, unas 34.000 hectáreas. Son 324 pueblos. Esto es muy importante. A mí cuando me hablan de la España rural y todo eso, de que no hay futuro, yo siempre me acuerdo de muchos pueblos de Champagne que muchos de ellos son dos calles, y la gente vive perfectamente de producir uvas. Entonces tenemos 324 pueblos en 5 departamentos. La menor parte está en el departamento del Marne, ¿vale? Y son 4 grandes regiones vitícolas, que ahora veremos. La montaña de Reims, el Valle del Marne, la Côte de Blanc y la Côte de Bar, que está más al sur. Bien, el corazón es el departamento del Mar, donde están 3/4 partes del viñedo, alrededor de las ciudades de Rennes y Epernay. Aquí esta foto la he puesto para que veáis cómo el monocultivo minifundista no tiene por qué ser poco rentable, ¿vale? Como ya veremos, ¿vale? Bien, esta es la zona del Valle, el Marne, es el corazón de la Champaña y ahí es donde surgió todo, donde están los grandes viñedos, los Grand Cru y los Premier Cru, y donde están las 3 regiones vitícolas históricas, la montaña de Reims, el Valle del Marne y la Côte de Blanc. Y en el sur está una zona que está a más de 100 kilómetros, que es la Côte de Bar, que es un poco la pariente. Ahora está cambiando, pero hasta hace poco era la pariente pobre. Aquí unos datos para que os deis cuenta de la importancia que tiene la producción de champaña en la zona. 319 pueblos, más de 15.000 agricultores, más de 34.000 hectáreas. Ahí tienen los datos por regiones y la superficie por variedades. Fijaos que el 70% de la uva es uva tinta. Y ya dije que algo muy importante fue el descubrimiento de cómo hacer un vino blanco a partir de uva tinta. Entonces, vale. Entonces, fuera de estas zonas no es posible hacer vino que lleve la denominación de champán. 34.000 hectáreas. Vale, una cosa muy importante, en estos momentos, bueno, ya llevan 10 años, se está debatiendo el cambio de algunos límites territoriales. ¿Vale? Aquí tenéis el mapa de los pueblos en negro que pueden entrar en la denominación. Esto lo que ha hecho es paralizar la compraventa de parcelas, porque el valor de una parcela, como veremos enseguida, el valor de una parcela cambia mucho si está dentro de la DO o si no está dentro de la DO. Bien, vale. En el siglo XX, en esta época, a principios del XX, van a surgir las dos grandes organizaciones que asocian a los viticultores y a las bodegas. Entonces, tenemos el Sindicat de Grands Marques de Champagne, que hoy forma, que junto al Sindicat de Negociación han formado lo que es la Unión de Maisons de Champagne, que son los bodegueros. Y por otro lado está el Sindicat General de Vignerons, que son los viticultores. Vale. En 1930 se crea la Comisión de Propaganda y Defensa del Vino de Champagne, que luego se convertiría en la Oficina Nacional de Champagne. El 30 de julio de 1935 surge al fin en Francia la noción de
de denominación de origen y el INAO es el que las va a regular, y el 29 de julio del 36 el champán será reconocido como denominación de origen, ¿vale? Y en el 41 los viticultores y los negociados crearán el CEVIC, el Comité Interprofesional de los Vinos de Champagne, que es el consejo regulador de los vinos de Champagne. Esta es la sede, es un lugar fantástico. Y, el comité tiene varias competencias, actúa en defensa y promoción de los vinos de Champagne a través de las acciones que tenéis ahí, y además lleva a cabo una serie de acciones. Lo importante de este comité es la comisión permanente. La DO Champagne es la única que tiene 2 copresidentes. Es la única denominación de origen con 2 copresidentes. El presidente el presidente de las bodegas y el presidente de los viticultores. Y solo hablan en nombre de la denominación de origen cuando salen los 2 juntos. Si sale uno solo, está hablando en nombre de sus representados. Esto es muy importante en el equilibrio, el equilibrio de Champagne, que ahora explicaré. Bueno, este proceso, esta creación del comité en Champagne fue todo lo contrario a un camino de rosas. Y es lo que va a hacer que el champán sea lo que es. Hasta ese momento teníamos un vino, era un vino más. La diferencia va a surgir ahora. Entre 1910 y 1911 se forma un pifoste en la zona de 3 pares de narices. Los campesinos, los agricultores, asaltaron vehículos con uvas que venían del sur, ¿vale? Los bodegueros compraban uva en el sur. ¿Por qué? Porque era más barata. O sea, en el Languedoc-Roussillon, la uva, el clima es mediterráneo y la uva crece mucho más fácilmente que en esa zona. Bueno, esto para hacerse una idea de lo que pasó, pues creo que todos tenemos en la memoria lo que hacían los agricultores franceses en la frontera con nuestros productos, pues algo parecido, ¿vale? Entonces, se destruyeron bodegas, el ejército tuvo que ocupar la región y hubo 4 meses de auténtica insurrección, o sea, y 9 meses de ocupación, que obligó a los bodegueros y a los viticultores a sentarse a la mesa de negociar. Bueno, se me ha pasado, pero es muy importante. Fíjense que, y esto es muy importante, aparte de los 2 copresidentes, el Consejo Regulador de Champagne es el único Consejo Regulador del mundo donde el delegado del gobierno se sienta. Y esto es muy importante porque las resoluciones del Comité Champagne tienen rango o sea, es legislación, porque la firma el prefecto allí es el delegado del gobierno. Entonces tenemos 2 diferencias, los 2 copresidentes y la presencia del delegado del gobierno. Yo, para que veáis, imaginaos lo que sería que en el comité, que en los consejos rectores de las denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana, pues se sentase el delegado del gobierno con voz y con voto. Sería algo muy interesante, creo, de ver. Bien, aquí tenéis algunas fotos del momento de la revolución. Y aquí algunas tiras cómicas que se hicieron en la época. Bien, a consecuencia de esto, bueno, ya estaba el sistema de denominación de origen, estaba en marcha, y entonces de este acuerdo, de esta revolución, se reglamentó todo. Variedades, límites territoriales, métodos de poda, limitación del rendimiento de la vendimia, grado mínimo de los mostos, edad mínima de las viñas, limitación del rendimiento en el prensado, absolutamente todo está regulado. Aquí tenéis un ejemplo, un mapa de 1944 que ya delimita los viñedos y los clasifica. O sea, esto es una zonificación
de 1944, ¿vale? Los viñedos se van a clasificar por su aptitud para hacer vino, ¿vale? Aquí lo tenéis ampliado, ¿vale? Podéis ver cómo los viñedos tienen nombre y están clasificados. Bien, entonces, parte del acuerdo es que había una comisión compuesta por todos los cosecheros, negociantes de administración, y era controlar las costumbres y el precio de las vendimias. Y de estos cometidos nacerían todo lo que os he dicho. Y además nacería el concepto de reserva obligatoria, que es una cantidad de vino que tienen que guardar los elaboradores para compensar los años malos, ¿vale? Y se compensan la caída de la producción y los precios. Obligatoriamente tienen que guardar una reserva obligatoria. Vale, entonces, fruto de la clasificación esta de los acuerdos, se clasificaron los pueblos, ¿vale? Y se clasificaron en función del valor de mercado de las uvas que se producían en cada pueblo, que estaban vinculados a la calidad, ¿vale? Entonces, de acuerdo al tipo de suelo y a las características de la uva y de su precio, teníamos los Grand Crus, los Premier Crus y los pueblos normales. Esto es diferente a Borgoña o Alsacia porque en Champagne es todo el pueblo. O sea, en cada pueblo habrán zonas mejores y peores, ¿vale? Pero bueno, esto es parte del negocio y de la picaresca. Bien, aquí podéis ver en un mapa a 3 dimensiones cómo los mejores viñedos son los que tienen están en pendiente y orientación sur-sureste, ¿vale? Si os acordáis, os he dicho antes que los romanos ya buscaban esas orientaciones y es muy interesante como muchos de esos viñedos ya están documentados en época romana. Aquí tenéis una foto de lo que es una pendiente para que veáis cómo buscan la orientación. Esto es la Col de Blanc, cómo buscan la orientación para maximizar la insolación y que la uva alcance un grado Brix mínimo. Vale, bueno, siguiendo con la zonificación, lo que os he dicho. Aquí lo podéis ver todo y ya está. Vale, bien. Bien, esto hizo, en la época, se pagaba a los viticultores por la uva de acuerdo a esta escalera, ¿vale? Entonces, cada año se pactaba un precio base, ¿vale? En un Grand Cru, todas las uvas tenían que pagarse a ese precio. En un Premier Cru se podía bajar hasta el 90% y en un pueblo normal se bajaba hasta el 80%. O sea, estaba prohibido comprar uva por debajo del 80% del valor que se fijaba anualmente, ¿vale? Entonces, había un precio mínimo, que es muy interesante ahora con todo el debate que ha habido con la crisis agrícola del precio mínimo, pues en Champagne ya se intentó. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que las uvas que no llegaban a la calidad mínima que se había acordado, o sea, si no llegabas a la calidad mínima, el valor era 0. O sea, tú tenías el precio mínimo si la uva cumplía con los requisitos. O sea, esa es la otra parte del cuento del precio mínimo que a muchos agricultores no les gusta tanto, ¿vale? O sea, el valor, repito, el valor de la uva que no cumple con los requisitos es 0. Bien, entonces de esta forma lo que he dicho. Hoy en día eso está prohibido, ¿vale? Desde el 90 la Unión Europea prohíbe la fijación de precios, entonces lo que se negocia son contratos individuales entre productores y bodegas, ¿vale? Algunos contratos son a 50 años, ¿vale? Bien, esta referencia a los crus la podemos ver en las etiquetas que luego explicaré. Este sistema ha sido clave a la hora de establecer calidades y acuerdos a largo plazo entre los distintos agentes. Ha sido fundamental para el desarrollo territorial de la región, ¿vale? Basado en la agricultura, ya que ha servido para fijar el valor de la tierra en base a una producción agraria y ha puesto de acuerdo a todos los agentes de la cadena. Es decir, para mí esta es la gran aportación de Champagne
a la agricultura, que es un modelo territorial basado en los acuerdos. Y fruto de eso, aquí tenéis la evolución del valor de la hectárea en Champagne, ¿vale? En las mejores zonas, una hectárea puede llegar a 1.600.000 euros, ¿vale? No quiero recordar que son hectáreas de viñedo, ¿vale? Una hectárea de viñedo vale 1.600.000 euros en las mejores zonas y unos 800.000 euros en las zonas más del sur. O sea, pero esto es consecuencia del valor de la producción de la uva que se paga. ¿Vale? Entonces aquí están los... ¿Cuántos Grand Crus hay? 17. ¿Vale? Solo hay 17 de 312 que son los viñedos top. Esto es zonificación. Esta es otra de las grandes asignaturas pendientes de la agricultura de este país. Zonificar, reconocer que todas las tierras no son igual de aptas para todos los cultivos. Bien, en las etiquetas se puede encontrar la referencia a Grand Cru. Estas referencias no tienen nada que ver con aquel sistema. Aquel sistema fue abolido en 1990, repito, porque la Unión Europea lo ha prohibido. Sin embargo, los productores que tienen todas sus fincas en Grand Cru tienen derecho a etiquetarlo, ¿vale? Si tienes alguna finca que no sea Grand Cru, no puedes etiquetarlo. Por ejemplo, Dom Perignon, la marca Dom Perignon, que es de Moet Chandon, todas las uvas se hacen de viñedos Grand Cru, pero como la bodega tiene fincas que no son Grand Cru, no puede ponerlo. ¿Vale? Bien, ahí lo tenéis explicado. La segunda son los Premier Cru, hay 44. ¿Vale? Aquí tenéis también la referencia a los Premier Cru y se usa poquito. ¿Vale? Bien. Y luego los champán normales. El Dom Perignon, como digo, no tiene derecho a llevar Grand Cru, aunque todas las uvas sean de Grand Cru. Bien. Vale. Entonces, otra cosa importante, como todas las bodegas en champán necesitan comprar uva y mosto, hay grandes acuerdos. Y aquí tenéis un gráfico que muestra todo el negocio de la uva y del mosto y del vino que hay en Champagne, para que os hagáis una idea de todo lo que está liado, todo el negocio que hay, la gente que hay involucrada en este vino. Entonces, tú en Champagne no puedes hacer lo que quieras, tienes que declarar qué vas a hacer, que tener los distintos códigos. Según lo que tú declares que quieres ser, te van a poner una matrícula que va a aparecer en la botella. Fijaos como en la botella, ¿lo veis? Tenéis un código que te dice lo que puedes hacer. CM, sin ser cooperativa. NM, negociar, entonces, cada uno tiene derecho a hacer una cosa. Vale. Entonces, en champán, ¿qué es el champán? Pues es el producto resultante de la cooperación entre un número de agentes que respeta unas reglas de juego con un precio mínimo pagado por la uva con unas condiciones de calidad fijadas. Todas las marcas van a adquirir uvas ajenas. Por ejemplo, para una idea, en 1996, que fue una gran crisis, el precio de la uva no bajó de 4 euros el kilo en el bancal y de media está a 6 euros, ¿vale? Bien, esto lo podemos comparar con lo que se paga en Cava. En Cava el precio mínimo está en 0,27 euros el kilo. Lo digo para comparar el valor de la tierra que deriva de un modelo y de otro modelo. Vale, bien. Y por eso hoy el champán es patrimonio de la humanidad, como he dicho antes. Ya para terminar, fruto de esto, como consecuencia de que no pueden apretar en precios, Champaña es la única zona vitivinícola del mundo donde no hay vino barato. Entonces, ¿pero por qué no hay vino barato? Porque tienen el precio de la uva fijado. Si hace falta 2 kilos para una botella de champán, estamos hablando de un coste medio de 12 euros la botella. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer?
pues generar valor. Han tenido que vincular el producto a sensaciones. Y el champán está vinculado al placer, a la sofisticación, a la sensualidad. Han tenido que vincularlo a sentimientos, ¿vale? Aquí tenéis una imagen típica de tal, pues, ¿vale? Pues esto sería lo típico de una familia británica de pasta jugando al cricket con el champán, ¿vale? Pues lo han vinculado al automovilismo, ¿vale? Esto viene de Moët Chandon, que ofreció el champán en el Gran Premio de Francia de 1950, ¿vale? El champán oficial de la Fórmula 1 ha sido Mumm, hoy ya no lo es, hoy es Moët Chandon. Pues aquí tenéis otro de Le Mans, que hizo lo mismo. La costumbre de botar un barco rompiendo una botella de champán, ¿vale? En la literatura, en la pintura, en el cine son muy frecuentes, en la música, en muchas óperas. Aquí voy a poner algunos ejemplos que los tengo. Aquí el área champán, que es que está de esta ópera. El champán está en los cómics, está perfectamente documentado en los cómics. Hay un libro de Tintín en el país del champán, ¿vale? O sea, todo esto no ha sido porque sí. El comité de champán se ha gastado un montón de dinero en 100 años en marketing corporativo. El cómic que he dicho de Asterix y Obelix y sobre todo el champán en el cine, ¿vale? Absolutamente todas las grandes estrellas de Hollywood han salido bebiendo champán. O sea, el comité de champán se ha gastado mucho dinero en introducir el champán en los guiones. Vale, aquí tenéis más escenas. Aquí tenéis, incluso en Francia, fijaos lo que están haciendo. ¿Vale? ¿Vale? Yo, James Bond y el champán, ¿vale? Es algo conocido. Con muchas peculiaridades. También da para una charla. En la película Al servicio de su majestad pide una botella que no existe. Esa botella no existe. Hay un montón de triquiñuelas en las películas de James Bond vinculadas al champán. Pero ya para terminar, la escena que más me gusta, la escena que mejor ejemplifica lo que es el champán, es esta de Casablanca. Yo siempre la uso en clase. Fijaos, los que conocéis esta película, están en París, están enamorados. Ella está triste porque le acaban de decir que su marido está vivo. O sea, ella estaba de fiesta en París y ha venido la resistencia y le ha dicho, no, vente que tu marido está vivo. Él tiene que irse de París porque los nazis lo van a matar, ¿vale? Entonces, están en París, están enamorados y es el fin del mundo. Entonces, ¿qué hace Humphrey Bogart ante el fin del mundo? A abrir el champán, porque el champán es la alegría de vivir. Fijaos como en el fotograma el elemento central no son los actores, es la botella de champán y se ve claramente la marca, ¿vale? Y ya como colofón, algunas frases del champán, por ejemplo, un economista, Keynes, que dijo que lo único de lo que me arrepiento en esta vida es de no haber bebido suficiente champán. Bueno, la de Bollinger, bebo champán cuando estoy feliz y cuando estoy triste. Algunas veces lo bebo cuando estoy sola, pero cuando estoy acompañada lo considero obligatorio. Como con él si no tengo hambre y lo bebo cuando sí la tengo. En cualquier otro caso no lo bebo a menos que tenga sed. Winston Churchill dijo una frase de las que más me gustan a mí, que es, recuerden caballeros, no es por Francia por la que luchamos, es por el champán. Dicen que esta frase se la dijo a sus oficiales la noche antes del desembarco en Normandía. Bueno, la de Bette Davis es mítica también. Una mujer, llega un momento en la vida de una mujer en que lo único que puede salvarla es una botella de champán. Bueno, la marquesa de Pompadour es una mujer muy, muy importante en la historia de Francia y dijo también que el champán es el único vino que permite a la mujer conservarse hermosa después de haberlo bebido. Y la otra que me gusta mucho es de Paul Claudel, que es en el instante que va entre la crisis y la catástrofe, lo único que podemos hacer
es beber champán. Y para terminar, la de Napoleón, que había una rata ahí en la de Churchill. Napoleón dijo que en la victoria merecemos el champán, en la derrota lo necesitamos. Bien, y esta ha sido mi charla. Me he pasado un poquito, pido perdón, pero lo que quería explicar es cómo el champán, tal y como lo conocemos hoy, surge por un acuerdo territorial en la que los distintos elementos de la cadena productora se tienen que poner de acuerdo, y creo que eso es la gran enseñanza para los que trabajamos en agronomía, para los ingenieros agrónomos. Es un ejemplo, es un caso de éxito en la generación de valor a través de la producción agroalimentaria. Y con esto yo termino. Bueno, pues muchas gracias, David, por habernos ilustrado lo que se ha perdido el mundo del cava por no nombrarte embajador, pero lo único que puedo decir y a todos los que nos han acompañado en esta sesión, pues darles las gracias por la presencia y felicitarte por tu interesante charla. Y realmente es importante lo que has dicho, es realmente un ejemplo de cómo del campo de la agricultura y del desarrollo de un producto específico se puede vivir si hay un acuerdo en toda la cadena productora. Esperemos que podamos aprender de lo que han hecho en champán y podamos aplicarlo en algún otro sitio. Porque sí es cierto que en los pueblos productores del cava la diferencia de precio de la tierra entre Requena y los pueblos limítrofes es importante y es significativa, aunque desde luego no llega a los extremos de lo que ocurre en champán. Bueno, gracias a todos. Hay algunas preguntas, si los que queréis seguimos. Te preguntan, David, que cuando la clasificación de la CRU, primer CRU, etcétera, ¿no es la que se realizó bajo el gobierno de Napoleón para clasificar categorías? Pregunta. Hay varias clasificaciones en Francia. No, creo que hace referencia a la de Burdeos, la de 1855. Esa es otra, ¿eh? Creo, no sé quién lo pregunta, pero esta clasificación es del siglo XX. ¿Vale? Esta surge a raíz de la revolución de los viticultores. O sea, hasta el siglo XX, los productores, los bodegueros de champán compraban la uva de cualquier parte, sobre todo del sur de Francia, porque era más barata y tenía más azúcar. Entonces, todo esto se pone en marcha porque los viticultores de champán montan un buen pollo. Y la clasificación esta es del principio del siglo XX. Aunque había algún tipo anterior, pero oficialmente desde el principio del siglo XX. Pues creo que no hay más preguntas. En el chat, no sé si lo puedes ver, David, todo el mundo te está dando la enhorabuena, ¿vale? Gente de Madrid, gente de un montón de sitios diferentes. Y bueno, no sé si hay alguien que quiera hablar, pero si no, pues lo damos por concluido. Hasta el siguiente ahora. Yo agradecer a todos y todas que hayan aguantado la hora de traca, y repito, para mí el champán es el mejor vino del mundo porque es el único vino que es resultado de un pacto territorial, y el valor de la tierra como consecuencia de ese pacto es el que es. Esta para mí es la gran lección agronómica de este territorio. Muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima, que ya nos organizará el colegio para pronto. Gracias, David. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias, muchas gracias.